No hacemos nada. Pero te quiero decir una cosa. Para vos, que estuviste cantando todo el día esta canción, estamos a nada de que podamos entonar las estrofas del himno de Joa Lanza. Qué antigüedad. Porque él ya acabo de escupir directamente un litro de baba. Hay un charco ahí no se abajo. vio, Mari. Está en el estudio y lo recibimos de esta manera. Vamos. Antigüedad es una columna de Joaquín Lanza, donde habla, entre otras cosas, del origen de las palabras. ¡Qué antigüedad! Todo bien. Joa, querido. Cuentan, mis queridos. Vos sabés que ya es el hit del invierno, te diría. Es el hit. Aparte, hoy me salió ahí en la historia. ¿Viste? Y dije, le El- puse un gato que hace. Toda el muy diseñador bueno. fantasma, te aviso. Ah, muy bien. Vamos. Toda ella. ¿Quién vendría a ser? ¿O es fantasma justamente? Es un por- fantasma, no sabemos, se sabe. no sabemos. No se sabe, pero usa gorra. Antes de Vamos a dar por preguntar. comenzada tu columna del día de la fecha, le quiero aclarar a Micaela Sol03 que está muy preocupada por qué estamos haciendo nosotros los disociados al aire. Yo le pregunto a ella que no está, o sea, qué está haciendo ella acá y que no está en la calle, que se está preocupando porque nosotros estemos al aire cumpliendo con nuestras obligaciones, que son hacer este programa. Durante toda la primera hora del programa hablamos de lo que está pasando en la calle. En el día de ayer también te invito a mirar el programa. Estuvimos hablando al respecto sobre los puntos de la ley que hoy se están discutiendo en el Senado, así que si estás muy preocupada porque nosotros estamos acá y no estamos marchando o estamos disociados hablando de letras, de vocabulario y de lo que significaron las palabras en el origen de la humanidad, bueno, mi vida, te invito a que pases por otro canal o vayas a la calle, marches, te manifiestes o te quedes acá con nosotros aprendiendo un poquito. Pero aparte llegó tarde porque hablamos media hora y tenés que ser muy boludo para llegar a un lugar y no saber de qué hablaron antes y quejarte de que no están hablando Pero de aparte, algo. si Porque está encima comentando estamos todo, todos de tampoco acuerdo. está en la calle esta persona. Vivió la Está gente, desde la calle Claro. comentando. Ella está, dale. claro, sí, por eso. favor. Mica, escuchame una cosa, quédate acá tranca, pasala lindo y si no, retrocedé, escuchá lo que tenemos para decir y si no, andate al día de ayer y si no, te mando un saludo enorme. Mami. Bloqueadísima, ya está, Sí. bloqueala. Bloqueala por bolilla. Pero bueno, sí, estuve escuchando el programa desde que empezó y vi que estuvieron hablando de muchos temas. Sí. Bueno, la marcha, bueno, todo lo que está sucediendo. Esa marcha. La de la concentración en la Plaza San Martín. Exactamente. Pero también vi que estuvieron hablando de la familia, de la muerte, o sea, Sí. muy variado este programa. Sí, la verdad que es como sí. que es una ruleta de emociones. Como Sí, nuestras sí. vidas. Sí, tal cual. Básicamente. Empiezo riéndome, después me dan ganas de llorar. Bueno, no, en esta columna vamos a hablar un poco, vamos a tocar también el tema de la muerte. Me encanta. Va a aparecer. Muy Va a bien. Hoy aparecer. se va a hablar mucho de la muerte. Hoy se va a hablar mucho de la muerte, lo venía pensando justamente, ¿no? En esto que decía también, creo que Martu, que bueno, es parte de la vida, y justamente en la antigüedad estaba mucho más naturalizada la muerte que en la actualidad, ¿no? Ujú. En donde justamente intentamos, bueno, alejarnos lo más posible, incluso en lo que tiene que ver con los ritos de la muerte, ¿no? Pensemos incluso no muchos años atrás, bueno, se velaba la gente mucho tiempo, ¿no? 24 horas, ahora los velorios incluso muchas veces no se hacen, ni hablar en la antigüedad donde estaba sumamente ritualizada la muerte. Y bueno, vamos a tocar un poquito el tema en la columna. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo el latín, como siempre, yo hablo siempre de lo mismo, Me encanta. cómo el latín está vivo hoy en día en nuestra lengua. Bueno, sabemos que el latín es la lengua madre del español, Ujú. ¿no? De manera que, bueno, si bien tanto el latín como el griego son lenguas que ya no tienen hablantes nativos, o sea, nadie habla latín de manera nativa, bueno, por un lado, perviven nuestra lengua y por otro lado, también en muchas frases, en expresiones que seguimos usando al día de hoy que vienen de la antigüedad, Bien. vienen del latín, ¿no? Así que cuidado con decir el griego o el latín son lenguas muertas. Vi también que estuviste hablando con Alba Romano. ¿Vos la conocés? Sí, yo la conozco, Alba es una genia, una eminencia de los estudios clásicos. Ella Bueno, no nos baiteó.
No, es una eminencia en los estudios Lo clásicos. suponíamos. En un momento cuando estábamos ahí dijimos, capaz que estamos hablando con una eminencia y no tenemos ni idea. Sí, Alba, especialista en latín y literatura latina, ¿no? Ella increíble porque Sí, una genia. salimos a las buenas noticias el jueves pasado y de repente la veo ahí que la chica de Julería que me hace seña como ella tiene que salir, como ella quiere hablar, la voy a buscar y Alba muy bárbara. No, una genia. Empezó a alargar toda la data, todo Cómo lo que habla hizo, encima. todos los países No, por los que sí. anduvo, cómo fue que se tuvo que ir de Argentina. Increíble. No, increíble. ¿Vos la conociste en la facu? Sí, la conozco por la facultad. Si bien ella enseñó en otras universidades, pero sí. ¡Qué bárbaro! Así que le mandamos un beso. Un beso enorme para Alba Romano, porque además encima su apellido es Romano. Romano. Buenísimo. Yo no me di cuenta hasta hoy encima. Y seguimos su legado, porque seguimos hablando de estos temas que nos interesan y que tienen que ver con el mundo romano, ¿no? Justamente. Así que si les parece, empezamos con la primera frase latina que hoy en día utilizamos en algunos contextos, ¿no? Muchas veces algunas de estas frases ya han pasado al español como traducciones. Entonces no sé si les sonará la frase latina, pero tal vez la traducción sí. Alea iacta est. Sí. ¿Por qué suena tanto? La suerte está echada. Mira, no la Pero no conocía. aparece en una película. Sí, aparece, seguro. A mí me suena Alea Jacta es, que debe estar Bueno. mal pronunciado. Claro, justamente porque... Pero viene Jacta, ahí lo dice ahí Claro, abajo. ahí tenemos un escudo que tiene la frase, esta frase latina. Justamente sucede que las palabras que comenzaban por I, bueno, pasaron con J, entonces también las vemos escritas con J, ¿no? Pero sí. ¿Y por qué? ¿A dónde se puede ser? Porque yo siento que la vi varias veces escrita, no sé si en los atados de cigarrillos o viste que en los escudos a veces puede ser que esté Sí. esta frase. Sí, ¿Me podés volver a recordar qué significa? sí, significa la suerte está echada. Ok. En realidad, literalmente, significa el dado ha sido lanzado, ¿no? Ok. Ajá. Justamente alea es una palabra que justamente nombra el cubo que se utilizaba para los juegos de dados y se extiende a todos los que son los juegos de azar, ¿sí? Ajá. Así que, bueno, justamente utilizamos esta frase cuando... Sí, bueno, lo tengo para el chat, pero dale. Me encanta que me cuiden. Ay, sí. Producción, obvio. amor. Bueno, cuando usamos la suerte está echada, alea y acta est. Bueno, lo utilizamos en general cuando hablamos de una decisión definitiva, algo irreversible, ¿no? Bueno, la suerte está echada, Sí. hay que ver qué pasa. Sí, ¿no? sí, es como un poco, Bien. bueno, esto es el destino, es la vida, es como... Y se rehúsa la suerte esta Sí. De hecho, Sí. no hay programas que se llaman así, hay todo. Seguro, Discos, seguro. porque canciones, todo, todo. todo. ¿De dónde surge esta frase ¿De dónde tan surge? famosa? Justamente la encontramos en Suetonio, en la vida... Perdón, Sí. ¿se lee al revés? Porque vos dijiste alia jacta es y ahí decía jacta alia. Bueno, el latín es una lengua de orden relativamente libre, lo cual no implica que sea anárquico, pero en comparación con el orden del español, que es bien sujeto, verbo, objeto o predicativo, dependiendo de la estructura, Sí. el latín es relativamente más libre. El verbo suele estar al final, Ok. En los dos ejemplos se ve, pero después, justamente el latín es una lengua de caso. Significa que las palabras cambian según la función sintáctica que desempeñan. Ok. Bien. Eso hace que las palabras puedan cambiar de lugar sin que eso afecte la comprensión, Perfecto. digamos, de la oración. Acá Gi Bobín, mi hermana, dice, en La atados amamos. de cigarrillo, sí, mal, ¿no era Vini, Vidi, Vin? Sí. Esa, de verdad. Esta también la traje. Ah, muy bien. esa la tengo, La esa la dejamos tengo. para después entonces. Bien. Esta frase, alia y acta est, aparece en Suetonio, en la vida de Julio César, en el siglo II después de Cristo, escribe Suetonio, justamente porque fue una frase pronunciada por Julio César antes de tomar una decisión muy importante y arriesgada, que era cruzar el río Rubicón, que oficiaba como límite entre Italia, o sea, territorio metropolitano de Roma, justamente, y la Galia Cisalpina, que era la provincia que el Senado le había encomendado a Julio César. Que de ahí surge el Rubicón. O sea, pasar Claro, el Rubicón, el dicho. Cruzar el Rubicón. Tiene que ver con esto. Julio César habría dicho esto antes de cruzar el Rubicón. ¿Por qué? Porque las legiones no tenían autorizado
ingresar, digamos, los generales con sus legiones, ingresar a Roma. Se veía como una afrenta al Senado, ¿sí? Justamente como desafiar la autoridad del Senado. Y es lo que hace Julio César con esto, que de hecho da origen a la Segunda Guerra Civil Romana. A la flauta. Que Julio César va a pelear contra Pompeyo el Grande, ¿sí? Y va a durar desde el 49 hasta el 45 antes de Cristo, ¿no? Estamos en el siglo I antes de Buen Cristo. nombre, Pompeyo el Grande. Pompeyo el Grande, Vale. sí, tiene un final bastante triste. Pompeyo, bueno, lo terminan traicionando y matando en Egipto. Pero bueno, Lo del Rubicón es justamente por eso, porque es Sí. un evento de enfrentar a un gran poder. Claro. Y cuando lo cruzás, ya está hecho. ya está, no se puede volver de esto, ¿no? Entonces Claro. es lo que hace Julio César. Bien. Y bueno, toma esta decisión que desencadena, de hecho, la Segunda Guerra Civil Romana. Siempre te echada, Nerito. Pero qué locura que haya dos frases que se siguen usando no sé cuánto tiempo después, 2000 años, no, Sí, sí. más o Y- menos. Sí, pero sí, se lo- sigue usando el... Si Julio César la dijo en el siglo I antes de Cristo, sí, Claro, bueno, son 2000 que años, se ¿no? sigue usando porque es re común escuchar lo de cruzaste el Rubicón para Sí. referirte a algo Mal. que hiciste y que se sigue usando. Mal. Es Tal loco. cual. O sea, Bueno, como- es la pervivencia de la antigüedad, Mal. ¿no? En definitiva. No que no solo de importa la tampoco lengua. si pasó o no pasó. También. Obviamente, aparte Viste hay que que- creerle a Suetonio si Julio Claro. César dijo esto. Es que aparte es poco probable que lo haya. Porque si no, Bueno, no es lo todo muy, sabemos. es muy heroico todo. Que es como, bueno, las últimas palabras fueron y como. Capaz que en el último momento vos decís, uy, salvame, por Dios, Claro. salvame. Sí, Pero me sí, quedo sí. con los... Hace 5 minutos dijo una mejor. Claro. Y sí, claro, me quedo bueno, con digo la- que eso fue lo Y último. en la que construcción Sí. de una épica, digamos, es necesario. Claro. Acá en el chat escriben pluribus, vox populi, Sí. como también... Ah, frases. Esas son, claro, latinismos Ah. que se utilizan, ¿no? Vox populi, la voz del pueblo, ¿no? Está relacionada con el cristianismo. De hecho, Vox populi, Vox Dei, ¿no? Claro. La voz del pueblo, la voz de Dios. Sí, sí, sí. Acá vamos a ver sobre todo frases. Bien. Sí, frases, pero los latinismos desde ya, Muy en bien. ámbitos académicos. Claro, más todavía. Sí, bueno, incluso eclesiásticos, bueno, como Vox Populi, sí, sí, hay de todo. Tenemos otra que se ha utilizado hasta el cansancio, la utilizan hoy en día, se ha vuelto tatuajes. Carpe diem. Sí. Carpe diem son esas frases que ya han sido casi despojadas Nunca de su supe significado. qué significa. ¿Carpe diem? No, te juro, ¿En no sé qué serio? significa. Mira, ahí tenemos un tatuaje. Pero esa se hizo conocida por la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. En la Sociedad de los Poetas Muertos La es, hizo en una banda. es fundamental la frase que significa a grandes rasgos aprovecha el día. Este verbo carpo, tiene que ver con arrancar algo, ¿no? Un fruto, por ejemplo, pero también separar con las manos. Bueno, esto me lo enseñó uno de mis profesores de latín, Darío Mayorana, al que le mando un beso también. Shout out. Estuvimos Shout out. hablando hace poco de este tema. Esto de Aprovechar. desmenuzar, ¿no? Ajá. Con los dedos. Mm. En ese sentido, aprovechar el día. Bueno, proviene de una de las odas de Horacio, un poeta del siglo I a.C., y es un consejo, ¿no? Las primeras palabras del consejo que el yo poético le da a una mujer. Carpe diem quam minimum credula postero. O sea, aprovecha el día, confía lo mínimo en el de mañana. Qué Bueno. parecido que es al italiano también, ¿no? Mal. Sí, bueno, quedó en el territorio, justamente. Claro. Claro, ¿no? pero suena re italiano. Como... Sí, súper, súper. A ver. El se ha- italiano suena mucho al latín. Claro, en realidad sí. Claro, hija del latín ahí directa. Se ha vinculado esta frase a algunas escuelas antiguas como la del epicureísmo, la del hedonismo. Red flag total, una persona con esa tinta. Esa y pura vida, alta red flag. Sí. Es que ya no sabemos bien Pura si vida la ma- gente sabe lo que significa ¿no? Claro. Como que Qué garrón igual, porque en Sí. realidad son frases muy lindas, como para que pierdan ese sentido tan lindo que tienen solo porque se popularizaron en tatuajes. Como que en realidad es re linda, está bueno, Sí. no sé. Como el Recordis, por ejemplo. A mí Recordis me parece preciosa. A veces el problema es que por más que se sepa qué significa, se lo despoja totalmente de sentido, ¿no? Sin saber el Sí, origen y se termina convirtiendo en una frase medio de autoayuda Claro. que Total, es No la nos dice autoayuda mucho, total. ¿no? A nadie autoayudó. La foto ya es la autoayuda. foto, claro, por eso la traje también, Sí, Es que ¿no? se lo adueñan, como el Viva la Libertad, por ejemplo. Bueno, claro, tantas ¡Devolveme frases. el viva la libertad!
Claro. ¡Carajo! Tremendo. así que- Perdón, sí. acá suman status quo, Sí. ad hoc, urbi et orbi. Claro, No para sé la ni cómo- ciudad Ah. y el mundo, ¿no? Ad hoc para esto, o sea, algo que se hace para un fin determinado. Statu quo, bueno, tiene que ver con Adblock. el estado de las cosas, Adblock. ¿no? El adblock. Adblock. Bueno. Pero, ¿Por hoy- qué no? pero Joaco trajo frases, son como refranes latinos. Sí, frases célebres que Claro. se han, proverbios incluso se han popularizado. Pero bueno, eso carpe diem, ¿no? Vive el presente, vive con intensidad, vive el día a día. Para eso se usa hoy en Claro. día, pero bueno, como decíamos, un poco despojado, ¿no? De este sentido, o al menos de su origen. Otra que tenemos, festinalente. Esta es linda. Ay, qué lindo. Festinalente. Apresúrate lentamente, significa. Ah. Vísteme No. despacio que estoy apurado. Exactamente. Ay, mi mamá la toro. decía. Sí, Mira, Sí. justo salió tu mamá de nuevo. Sí. Mira, está todo conectado. Está todo conectado. ¿Eso Todo que era realmente. Napoleón decía eso? Se supone, ¿no? Se supone que Ni algunos idea. lo adscriben a Napoleón. Bueno, tenemos Festinalente. la liebre que representaría la rapidez con el caracol, ¿no? Que es lo lento. También, bueno, esto lo vemos en Suetonio, en la vida de Augusto. El emperador Augusto habría dicho esta frase a uno de sus generales por su prisa innecesaria y su irreflexión, ¿no? Tenemos algunos equivalentes como el que decía Adru, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? O caminar despacio si se quiere llegar antes a un trabajo bien hecho. Claro. ¿No? Esto Ajá. de meditar las cosas y no hacerlas rápido porque en general, bueno, salen mal, Y ¿no? sí. Cuando lo hacemos de esa manera. O como dice Julieta Venegas, a paso lento. A paso lento, ¿qué tema hay que? Muy ¿Qué temón. Temazo. Temazo. Y poco a poco. Ahora está con la del mundial. Alba, así un que- abrazo para Alba que está mirando, ¿no? Bien, A ver. vamos con una que es recontra lo que estuvieron hablando hoy. Memento Mori. Ah, de buena. Es Está- una memento nomás. Bueno, claro, por la película de Nolan. Claro. Memento. Ah, hay una película, claro. Bueno, ¿Qué bien. significa Memento Mori? Recuerda que morirás. Uf. ¿No? Tal cual. Acá hay Buena mucho frase. mito sobre cómo surge Memento Mori. Bueno, ahí tenemos otro tatuaje, ¿no? De estos que terminan pasando medio. Uy, ese al- tatuaje, pará. Sí, porque ese está mano bueno de- igual. la mano No del sé si son esqueleto. IA, qué sé yo. No Pero sé. ¿por qué un Pero- esqueleto se puso? Mal. Y bueno, claro, es la mortalidad, o sea, la vida y la muerte, ¿no? Ahí. Y pero eso es coso, el cuadro de... Sí, es la. No sea malo, Sí, hacerlo sí. igual que el cuadro. pobre. Claro. Y Pero bueno, déjenlo ser con su tatuaje también, che. No. Mucho mito alrededor de esta frase. ¿Por qué? Porque se supone que cuando algún general romano, o sea, los romanos lo que hacían era que cuando ganaban una guerra, el general que volvía victorioso recorría las calles de la ciudad en triunfo, ¿no? Entraba con el botín, los esclavos, todo lo que había ganado en esa guerra. Pero se supone que detrás de él había un esclavo que le iba susurrando al oído Memento Mori. Recuerda que morirás. ¿no? Ok. Qué pesado. En el sentido de que no se agrandara tanto, Claro. Claro. que no dejaba de ser un mortal. O sea, porque imagínense un tipo que cae en triunfo con esclavos, con oro, todo el mundo aplaudiendo, le tiran, no sé, pétalos. O sea, era casi un dios. Se podía llegar a sentir un dios haciendo Claro, eso, además ¿no? una bajada a tierra que otra cosa. Exactamente. Era como, bueno, cuidado que No está seguís grande, siendo papi. mortal. Claro. Exactamente. Muy bueno. Hoy en día lo usamos para hablar de la fugacidad de la vida, bueno, Claro. todo lo que ya sabemos. El último álbum de Depeche Mode se llama así, Memento Mori, muy lúgubre a raíz de la muerte de uno de sus integrantes. Mira. Bueno, justamente, ¿no? Esto del el recuerdo de nuestra propia mortalidad es algo que, de nuevo, volviendo al principio, hoy en día muchos, o al menos nuestra cultura, es como que quiere olvidar, ¿no? Si bien obviamente que vivimos también de proyección y de apuesta, digamos, al futuro, al mismo tiempo, bueno, tenemos que ser conscientes de nuestra finitud. Y sí. Así que esta frase nos lo recuerda. Sí. No sé si también es, no es una frase de este mundo, pero somos tipo, nada, todas esas personas que pasaron por nuestra vida, somos nuestros muertos, ¿me entendés? Mal, Como claro. bueno. Sí, sí. Y también vivimos un poco, ellos viven en nosotros y también, bueno, cuando la gente muere, seres queridos mueren, hay una parte de nosotros que muere también, cual, ¿no? claro. Sí. Con ellos. Así que, bueno, no la vamos a bajar tanto Sí, porque sí, es un sí. montón todo esto. No, está bueno. Vamos con otra, más politiquera. A ver. Panem et circenses. Perdón que tosí. Sí, no pasa nada. Panem et circenses. Ni la menor idea. No la- tengo ni no la idea. conozco. ¿Algo de circo? Pan y circo. Ah,
bien, Mira. claro. Ahí se está sobreentendiendo un verbo que es optat, o sea, quieren pani espectáculos de circo. Esto se origina en Juvenal, en una de las sátiras de Juvenal, que bueno, se utiliza en sentido peyorativo hacia el pueblo romano, ¿no? Que había dejado de interesarse en la política. Entonces lo que dice Juvenal es que, en definitiva, lo que hacían los políticos para mantener tranquilos mantener tranquilo al pueblo era, bueno, darles comida y ofrecer espectáculos, entretenimiento barato, digamos, que los iba a distraer de las cosas importantes que pasaban. Lo de siempre, que sigue pasando, tipo cuando estaba Tinelli, o decir Claro. que la gente se entretenía. Pan y circo se sigue utilizando, es recontra vigente, ¿no? Los deportes, todo. Sí. Tal Estuvo cual. bueno. Tal cual. Después otra que es más, vamos a decir, más académica, si se quiere, se las voy a decir en latín, si ustedes registran cuál es, me la dicen. A ver. A ver Te quién la se gana saco el así, premio. Me A ver, gusta, así. me gusta. Quod natura non dats, salmantica non praestat. Lo que la vida no te da, Lo que la naturaleza naturaleza no no te da, da, Salamanca no presta. Ah, Y ese no no lo tengo ni a palo. lo que se hereda no se... También es medio esa, ¿eh? Lo que se hereda Sí. no Lo se... que la vida no te da, Salamanca no lo presta. que natura no da o la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. ¿La había Pero, escuchado? ¿por qué Salamanca, no? Mario, vos sí. Salamanca me suena al diablo. Algo No, así. Salamanca es una Debe ser un universidad gobernante. muy antigua, es una universidad, de hecho, de la ciudad de Salamanca, ¿no? En España. Ajá. Sí. Es una universidad, bueno, muy, muy antigua de Europa. Aunque no es su lema oficial, no es el lema oficial de la universidad, aparece esculpido en la piedra en el edificio de las escuelas menores de la Universidad de Salamanca, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que la naturaleza no nos dio como capacidad, bueno, no se va a aprender en ninguna escuela, Claro. digamos. O sea, hay una parte que es educación, pero hay otra parte que sería capacidad o naturaleza. Ajá. Que es un poco elitista, ¿no? Suena un poco elitista. Sí. Pero, de alguna manera también le deja librado el terreno a la educación, porque también ¿qué es la naturaleza? ¿No? Como que esa imprecisión nos permite pensar que, por más que es en un contexto obviamente bastante elitista, con el que la pedagogía actual no estaría de acuerdo, bueno, podemos pensar en que la educación tiene un margen amplio, ¿no? Y que la naturaleza, bueno, ¿qué es? Habría que definirla Claro, primero, ¿no? sí. Pero Eh, es medio que si no naces con eso no lo puedes aprender. Y es como diciendo, a ver, yo te puedo enseñar mucho, pero si vos no tenés la capacidad Claro. o incluso la predisposición para aprenderlo, No lo vas a aprender. no lo vas a aprender, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí se origina, no sé si tenemos el video o no se había podido... Qué hermosura igual el cerámico que mostraste antes. Sí. Que dice salamántica. Salmántica. Salmántica. Sí, salmántica. La tipografía es preciosa. Sí, es hermosa. De hecho, Viejísimo. es la tipografía que está en el ¿Vos sos original. diseñador? ¿Sos diseñador por casualidad? Dice la Sí. la universidad, mi nona decía eso siempre. Claro. Sí, el talento es más que la erudición, dice el papi Fandiño. El papi Fandiño. Y la G dice, si sos corto, sos corto. Pero bueno, claro. Gogo dice, Una que estudió latín es la G. mi nona decía siempre eso. ¿Qué lo decían en latín? Sí, o sea, Se dice está non escrito en praestat. latín, non praestat. Sí, igualmente esta es una de las frases que han pasado al español, o sea, las usamos en traducción muchas veces, ¿no? claro. Y justamente les traje un videito en donde esto sucede en un episodio muy gracioso que es en la mesa de Mirta Legrand. Ay, me A ver. encanta. Toda gorda, Ya lo sabe la- loca, sucia, todo. Bueno, cerrá la boca cuando comas porque después se te sale. No, si ves que ya, la educación que viene de la familia no se cambia con la riqueza. Y lo que Natura no da, Salamanca no presta. Bueno, Nos contanos. vemos en octubre. Esto se está poniendo ¿Quién gana? Estuvo muy bien. Bueno. Oh, qué bien tirada la frase esa. Ahí Ella estuvo esperando. Fue muy gracioso porque, claro, estaba Fátima en lo de Mirta Legrand y estaba Lilita. Entonces le dicen a Fátima, hacé de Cristina. Claro. Entonces, como que la empieza a chicanear a Lilita y Lilita se empieza a calentar en serio. Sí, se la nota muy enojada. Pero me encanta el momento en el que se come. Y la otra dice, pero cerrá la boca porque... Pero fue muy gracioso que se pelee con el espíritu de Cristina Kirchner encarnado en Fátima Flores. Así que ahí Lilita utiliza esta frase. O sea, me Lilita- cae bien. No tiene cómo caerme mal Lilita Garrido. buenísimo. Es un personaje. Es realmente- Nada que ver, pero Ella le dio la vuelta bien, ¿eh? Ese programa no es el que dice estoy de novia.
el Ay, no meme. sé si es el mismo. Porque está vestida, me Estoy parece que seguro. igual en el que esté de novia. Tiene un montón de frases. Cuando dice, "Ay", cuando está en gelatina y dice, ay, no desayuné Sófocles. De la nada. ¿Qué? Es un memazo. Rapidito con las últimas dos. Sapere aude. Atrévete a saber, de nuevo, otra, ¿no? Popularizada por Kant, ¿no? En este ensayo que es la ilustración. No, bueno, una... Esa es conocida también. Sí, Sapere aude La es hemos recontra escuchado. conocida. Ah, Bueno. porque hay una serie de Merlí que se llama Sapere Aude. Exactamente, ahí les traje Merlí, en donde se utiliza, bueno, esta serie sobre el profesor de Pero es como filosofía. una serie. En que la es como- secuela. ¿Hay una secuela de Merlí? Nunca me enteré. Es Sapere rara. Aude. Es rara. Como no Están vi- los dos. Como no vi Merlí, no sabía que esto era ¿No una viste secuela. Merlí? No. Es espectacular. Está buena, Merlí. te va a gustar a Merlí vos. es re linda. Vos sabés que empecé a ver unos capítulos y no me No, es terminó de buenísimo. enganchar. Se ve que tengo que seguir. Yo no me El enganché. El formato es como medio, hasta diría infantil por momento, pero cuando entras. Para mí es muy buena. A mí me muy, gustó, muy buena. a mí me gustó Y a vos mucho. te va a Merlí gustar trata mucho. sobre el docente. Esta es una secuela donde trata de uno de los estudiantes protagonistas. Claro, de los Paul. estudiantes del... Ah, es un spin-off. El Paul. Un spin-off. Claro, Igual- un spin-off, no una secuela. Ah, bueno, Igual la disculpa. premisa, o sea, la trama me parece lo más. Esto del profesor de filosofía y Sí. que cada capítulo es Cada una capítulo doctrina, una escuela Trata distinta. un tema de filosófico distinto y está muy bien aplicado desde el guión. A mí me gusta mucho el guión de Merlí, boludo. Tendría Muy que bueno. volver a retomarla porque la verdad es que no por nada a tanta gente le gustó. Como que esas series que las vieron tantas personas, algo tienen. O sea, Es que te encariñas mucho. Sí. Es como él le va entrando. Al principio los pibes no quieren escuchar lo que Es tiene media- para decir. pero me va a pasar como me pasó con Ted Lasso. No sé, Ted Lasso para mí es una verga. Es media vos sos un televisiva pelotudo. para mí. Pará, es flaco. difícil Vos de sos un entrar. no entendante. Lo que Natura nos da, Salamanca no te lo Salamanca no presta. presta. Es medio difícil de entrar porque para mí está media pensada como serie de tele también. Claro, no es tan claro. serie, no es tan serie de Netflix, es media serie, o Pará, sea, Mario. tira diaria, ¿me entendés? Y a veces cuesta, ¿no? Que Sí. uno se enganche y después están muy buenas las series. A mí me pasó con Los Soprano, que Ajá. empecé la primera temporada, me recostó. pero Cuesta. Cuesta. Y después me obsesioné. Y o sea, la sí. terminé hace unas semanas y estoy obsesionado. Es la mejor serie del mundo. Y Dicen que yo me quedé a la mitad porque también es muy larga, pero sí, es que no podés. No, pero es buenísima. Sí. Pero dicen que la reestrenan en el aniversario en buena calidad. En Ah, HD. me encanta. Ay, qué No, yo me parece que voy a bueno. esperar y la voy a ver ahí. Es muy buena. Mírenla. Y la última, ¿no? Terminamos bien arriba. Perdón, pero un mafioso que va a la psicóloga hace Es lo 50 años atrás, o sea, hace 30 años atrás. Sapere es Sapere tremendo. Aude. Sí, Sapere fines de Aude. los 90, principios de los 2000. Claro. Pero aparte trabaja unos temas increíbles, Los Sopranos. No, Habría que no, hablar no. un día de Los Sopranos. Sí, yo sí. estoy. Cuando Dale. quieran, venimos a hablar de Los Sopranos. Weni, Widi, Wiki. Sí, obvio. ¿No? Vine, vi y vencí. Esta es la de los puchos. Vini, Sí. Vini, Vici. Vini, Vini, de Vici. Philip Morris. Exactamente. Bueno, la usamos para aludir a una victoria rápida, ¿no? Algo que hicimos rápido, sin obstáculos. Se supone que, según Apiano, ¿no? Un historiador del siglo II después de Cristo, dice que Julio César la usó en una carta al Senado romano en el 47 a.C., después de una victoria, ¿no? Una victoria en la guerra, porque supuestamente 5 días después de su llegada al reino del Ponto y 4 horas después de ver por primera vez al rey Farnaces, segundo del Ponto, ya lo había derrotado. Entonces vine, vi y vencí. Ah, Me encanta. viven, sí. Todo. Y ahí tenemos uno de los famosos tatuajes, que también, bueno, esta frase termina siendo tatuada. Todas las Es frases medio latinas son agrandado tatuajes. también. Claro, es como, eso iba a decir. Te rompí Sí. el culo, y no me vengo- costó nada. Vengo, Me da como- Sí, una frase medio OnlyFans igual, no sé. Sí, Ah, ¿sí? Pero sí, ¿Ah, que qué? sé, como que si te tatuaste esa frase, ¿no? Pero bueno, ni ¿por idea. qué? Son medio, Guaco, son medio ¿por qué? trabajadora de aplicaciones. Claro. Puede Del ser, cosito puede- azul. ¿Cómo es de que? rodillera gastada. Medio de actor porno, decís vos. Pues sí, básicamente. Puede ser, Vos puede querías ser. que lo diga, yo te lo Sí, digo. lo dijiste. Sí. Porque me lo imaginé en un brazo musculoso de actor porno. Exactamente. Claro. Sí, Sí, tal sí. cual. Es esa- Vine, es vi, esa la rompí. imagen. Sí, sí. Claro, y Exacto. rompí. Sí, sí. Y ahí tenemos un mal tatuaje, porque está mezclado con el alfabeto griego, entonces donde quiso hacer la I le puso la fi, que es Ah, como una nada que ver. F en griego. Así que, ojo con los malos tatuajes, porque pasa mucho esto, ¿no? Con las lenguas clásicas. Ay, Uno tengan quiere- cuidado, por Claro, favor. pregúntenle a un licenciado en letras. ¿Y Sí. qué le puso la fecha en romano? Sí, le puse la fecha en número romano, pero está mezclado Pero con qué griego. mezcolanza, qué ordinario, por favor. ¿Qué helado de pollo no existís? Helado de ¿Qué va a ser? pollo. Dios. No le Así que digas nada. bueno, con esto terminamos la columna de hoy, que nos extendimos un ratito. La clase de hoy. La clase de hoy. ¿De qué antigüedad con Joa Lanza? Le damos un fuerte aplauso.
Y le agradecemos mucho que nos venga a enseñar porque en este programa no solamente se hablan pelotudeces, sino que también aprendemos, nos distendemos, nos entretenemos, nos angustiamos y nos hacemos el aguante. Así que muchas gracias, Joa. Gracias, chiquis. Vuelvo pronto y quería dedicarle esta columna, mandarles un beso grande a mi madre, Daniela, y mi hermana Lucía, que me ven siempre. Vamos. Así que un besito para Dani, ellas. Lucía. Daniela y Un beso Lucía. enorme para las dos reinas. Gracias, los quiero, nos vemos. Aplausos Nos para vemos. Joa. La rompió como siempre. Qué bárbaro que es, qué bárbaro que es. Dejate joder, dejate joder. Cada vez que viene se supera. No, es columna a columna, ¿me entendés? Y a mí, ¿sabés lo que me llama tanto la atención? Que no me deja de sorprender, para mí que soy media